Eh, Muy buenas tardes, apreciados colegas. Les agradezco la puntualidad, el que nos estén acompañando en nuestra ya costumbre sesión académica del Hospital Vivian Pelas como parte del proceso de educación médica continua. En esta tarde pues, vamos a tener dos invitados de lujo abordando un tópico de mucho interés, como es la parte neurológica desde la perspectiva neuroquirúrgica y específicamente en lo que es la cirugía de mínima invasión. Esta va a estar siendo dirigida por el doctor Erwin Rayo, el cual es médico cirujano, neurólogo, neurocirujano con una especialización en angiología neurológica, y el doctor Cecil Guillén, que es especialista en base de cráneo, y ambos pues llevan el programa en el Hospital de Cirugía de Mínima Invasión. Sin mayor preámbulo, les agradezco a ambos que hayan aceptado la invitación y que estén aquí para compartir su experiencia y la expertise de ellos. Les cedo la palabra. Doctor Rayo, adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia, gracias por el interés que han presentado por este tema tan importante. La neuronavegación es una herramienta que en sus inicios era como algo muy tecnológico y algo de lujo. Sin embargo, se ha convertido en una herramienta tan básica para muchos procedimientos porque ha venido evolucionando la neurocirugía y ha hecho procedimientos que antes eran inoperables en cirugías totalmente operables. El día de hoy vamos a tener a mi colega, mi amigo, el doctor Cecil Guillén, que es neurocirujano con especialidad en base de cráneo y nos va a abordar detalles de la técnica y los pormenores de este tipo de cirugía con la herramienta de la neuronavegación. Dejo con todos nosotros al doctor Guillén para que proceda con su presentación, y a todos los presentes pues me gustaría que si tienen comentarios o preguntas lo hagan pasar por el chat y nosotros pues luego las vamos a discutir con el doctor Guillén. Doctor Guillén. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias al Departamento de Educación Continua del hospital por invitarnos a hablar sobre la neuronavegación, una herramienta muy importante en nuestro tiempo. Vamos a tratar de ser prácticos y objetivos en la clase, tratar de transmitir el mensaje en qué nos ayuda y en qué nos apoya la neuronavegación, y más o menos transmitir la experiencia que hemos tengo un problema aquí, no me pasa. Ok. Esta primera imagen muestra el sistema de satélite que apoyan al GPS. También hay otros sistemas de ubicación global como el GLONASS o el Galileo europeo. Desde tiempos antiguos siempre hemos buscado algo que nos ayude a llevarnos a un lugar, llevarnos con exactitud a un lugar. Los antiguos se apoyaban en las estrellas, en las constelaciones para llegar a determinados lugares. Si bien recuerdan, para llegar a Belén, los Reyes Magos siguieron la estrella de Belén. Después vino el invento de la brújula, la aguja imantada que apunta al polo norte, y eso le sirvió a la navegación. Fue un salto grandísimo para la navegación en la Edad Media o principios de la Edad Media y toda la Edad Media. Así llegaron a descubrir América, y después se ha dado el gran salto
con todos los avances físicos, sobre todo Einstein con la relatividad general y la relatividad especial, y eso se ha logrado aplicar en cosas como esta, como el sistema de ubicación global o el GPS, que todos ahora lo andamos en el celular, en el carro, y cuando queremos ir a un lugar o estamos de turistas en alguna ciudad que no conocemos, básicamente lo aplicamos y podemos llegar al lugar. Claro está que el que anda con un GPS en una ciudad que no conoce, va a llegar al lugar, pero a veces no tan sencillo. El GPS te puede complicar un poco. Pero el que conoce más o menos la ciudad y anda con GPS va a ser de una facilidad tremenda. Esto lo digo porque en este concepto, así explicándole sobre el GPS o la experiencia que todo el mundo tiene con el GPS, es un paralelismo a lo que nos ocurre con la neuronavegación a los neurocirujanos. No es que la neuronavegación venga a sustituir los conocimientos anatómicos del neurocirujano, sino viene a ser un apoyo y un refuerzo para el trabajo que hacemos durante la cirugía. Y la palabra clave es seguridad para el paciente, seguridad y tranquilidad para el cirujano. Para definirlo así, ¿qué es la neuronavegación? Es un sistema de localización guiado por imágenes que permite al neurocirujano navegar dentro y fuera del cerebro, proveyendo un tiempo real de localización, orientación y guía de la neuronavegación. ¿Cómo llegamos a tener neuronavegación? Es una lista bien larga y, por supuesto, como todo, el desarrollo en la ciencia no es de una persona, sino que es un conjunto de personas que han llegado, por lo que se ha llegado a tener la neuronavegación actual. Aquí tenemos que empezar desde que se inició a hablar de estereotaxia. De hecho, la heterotaxia es un sistema de navegación, de neuronavegación. Siempre lo que han comenzado a trabajar con el cerebro desde el siglo XIX han tenido esa curiosidad y además esa gana de desarrollar un sistema que permita localizar puntos exactos en el cerebro. Por lo menos 2 nombres, pero aquí hay un montón de nombres. Kelly y colaboradores desarrollaron los primeros sistemas de heterotaxia. Watanabe fue el primero que introdujo en Japón el término de neuronavegación. Básicamente localiza la posición quirúrgica en el espacio físico y presenta la posición en el espacio de imágenes. Pero hay que mencionar que esto ha sido un trabajo donde muchas personas, desde los radiólogos, han dado su contribución, desde lo que inventaron la heterotaxia hasta después vino el desarrollo de la tomografía y la resonancia magnética. Pueden ver esas 2 figuras básicamente de lo que es la heterotaxia, los sistemas de heterotaxia clásica, que es colocarle al paciente un marco estereotáxico, se le toma una imagen, actualmente puede ser tomográfico con resonancia, antes se hacía con ventriculografía, y con estas imágenes se pueden hacer cálculos matemáticos que hasta con la mano se pueden hacer cálculos en el eje de la X, Y y Z, y esto nos va a dar el punto exacto donde vamos donde queremos llegar. De hecho, este principio es el mismo principio de la neuronavegación. Lo único que aquí tenemos un sistema físico que se lo colocamos al paciente, y la neuronavegación moderna con estos aparatos que tenemos es un sistema de heterotaxia sin colocarle un marco de referencia al paciente, sin tener un marco de referencia conectado exactamente en la... Olvida, y no quiero olvidar a este profesor que es el doctor Albert L. Roton. Este señor es prácticamente el gran impulsor de la neurocirugía, del
del siglo XX y del siglo XXI. ¿Por qué? Porque nos enseñó anatomía, a mejorar los conocimientos anatómicos con muchos detalles. ¿Qué significan esto? Todos estos conocimientos anatómicos que nos enseñó el doctor y con unos detalles anatómicos muy precisos. Esa es la navegación que llevamos en el cerebro, que lleva el neurocirujano en su cerebro, la anatomía. Luego tenemos el neuronavegador como un equipo tecnológico que nos viene a apoyar, a confirmar lo que estamos viendo y a darnos seguridad durante la cirugía, a ayudarnos a que correlacionando el conocimiento anatómico y el neuronavegador logremos obtener accesos cerebrales más pequeños, logremos acceder a los bordes de un tumor de una forma más sencilla que cuando solo tenemos el conocimiento anatómico. Pero aquí es muy importante sacar de nuevo lo que le había dicho anteriormente sobre la navegación. Si alguien anda en una ciudad solo con el navegador, incluso se puede perder con el GPS, pero si conoce la ciudad y anda con el GPS, es una ventaja enorme. E igual en neurocirugía, para navegar hay que saber anatomía. Hay ocasiones que incluso la navegación no está tan entonces el navegador es un equipo o una tecnología que nos ayuda a confirmar, a darnos seguridad de lo que estamos viendo, pero nunca se debe olvidar el principio del cirujano, que es conocer la anatomía, conocer el cerebro, en nuestros casos, como nuestra casa, cuando llegamos y con los ojos cerrados podemos caminar sobre la casa. El principio de el principio de la neuronavegación. Ya les decía que la neuronavegación es una variante de lo que es la heterotaxia clásica, que utiliza un sistema de referencia donde se hacen cálculos en el eje de la X, Y y Z y se localiza el punto en el espacio, en el cerebro, perdón, que es donde queremos llegar. En la neuronavegación que tenemos actualmente, al paciente le colocamos una referencia que no va fija a la cabeza, sino que a través de un brazo, ahí lo vamos a ver después, a través de un brazo, estas referencias fijas son son detectadas, hay una cámara que emite luz infrarroja, estas referencias fijas reflejan esa luz infrarroja y nuevamente la cámara detecta desde dónde se está dando la reflexión de la luz infrarroja y esto permite hacer a través de logaritmos matemáticos en el programa de neuronavegación hacer una correlación entre la imagen que previamente hemos obtenido de un paciente, por lo general un día antes o horas antes de la cirugía, y la imagen real del paciente que está en quirófano. ¿Cómo realizamos esto? ¿Cómo hacemos esto que les acabo de explicar? Primero tenemos que obtener imágenes. Esta la podemos hacer un día antes o hora antes de la cirugía. Las imágenes tienen que cumplir algunos requisitos para poder navegar. Puede ser una tomografía, puede ser una resonancia. Puede ser una resonancia incluso con cortes muy finos, por lo general de 0.5 milímetros, máximo se acepta hasta 1 milímetro. Tienen que ser cortes continuos que abarquen desde el paladar duro hasta toda la cabeza. El gantry con que se hace esto debe estar en 0 grados. Entonces, una vez que obtenemos esas imágenes, ya la podemos pasar al equipo a través de un CD o a través, si hay una conexión inalámbrica, también hay una conexión, digamos, en el hospital hay una red, podemos bajarla al equipo
o también a través de una USB, sencillamente la introducimos en el equipo. Ya dentro del equipo nosotros podemos trabajar con estas imágenes, podemos fusionar la tomografía y la resonancia, según el caso, podemos trabajar solo con la resonancia o solo con tomografía. Podemos comenzar a diseñar o a planificar la cirugía. Por ejemplo, esta es una cirugía donde queríamos acceder al tálamo, a esa lesión talámica, a través de un abordaje directo. Y esta es una imagen previa con resonancia magnética donde planificamos el acceso, por donde era mejor. Esto lo podemos hacer un día a planificar abordajes posibles. O sea, nos da la posibilidad de ir haciendo cambios, ir viendo por dónde es mejor abordarla, si transoccipital, si interhemisférico, si transventricular. Entonces, esto lo hacemos, esta planificación prequirúrgica la hacemos en el neuronavegador antes de llegar a la cirugía. Luego en quirófano, esta es la disposición donde cómo nos acomodamos. Por lo general tratamos de que el navegador o las pantallas del neuronavegador estén frente a nosotros para que en cualquier momento de la cirugía que necesitemos verificar un punto exacto donde tengamos duda o donde queremos confirmar que realmente es el punto que nosotros pensamos que es. Si es el tumor o si es una arteria, si es una cápsula de tumor, si son bordes, si es ventrículo, etcétera. Entonces nosotros tenemos la pantalla frente a nosotros y logramos verificar. Digamos, este es el equipo de neuronavegación con la pantalla donde hemos hecho la planificación quirúrgica. Este es el paciente que tiene un marco de referencia fijo. Y bueno, este es el cirujano. Esta es una imagen de la pantalla de la cámara del neuronavegador, donde podemos ver, digamos, el paciente está conectado a un Mayfield. El Mayfield es el fijador de cráneo normal que tenemos para cualquier cirugía. Y al Mayfield conectamos un brazo ya este es un brazo de la navegación, donde conectamos una referencia fija. Esta referencia es la que va a reflejar la luz infrarroja que es emitida por la cámara del navegador, la refleja y luego la luz infrarroja regresa igual a la cámara del navegador, donde a través de procesos matemáticos, de algoritmos de la computadora, se logra hacer la digitalización de este espacio físico, básicamente digitalizar este espacio físico, y junto con las imágenes que ya están en el equipo de navegación. Aquí es la similitud con la heterotaxia normal. En heterotaxia normal debería de haber aquí un sistema conectado a la cabeza del paciente, no el Mayfield, sino un sistema que por lo menos tiene 4 puntos donde se conectan al paciente y es desde donde hacemos los cálculos matemáticos. Aquí no tenemos ese sistema y lo que funciona como ese marco es prácticamente este brazo que no va conectado al paciente sino al Mayfield. Es un brazo que tiene que estar con esta referencia fijo, no se puede mover una vez conectado. De hecho, los registros con la navegación no puede haber ningún movimiento. Y a partir de eso, el sistema hace los cálculos a partir de esto, de esta referencia que no está conectada a la cabeza del paciente, pero sí fija en un punto, se hacen todos los cálculos para navegar en el cerebro. El segundo paso que hacemos es registrar al paciente. Entonces, esta es la cabeza del paciente. Este es un modelo 3D de una reconstrucción tridimensional del paciente. Entonces, nosotros en el navegador ubicamos puntos que luego lo podamos verificar en
en el paciente. Digamos aquí el canto externo del ojo, canto interno del otro ojo, canto externo, el borde y luego lo que vamos a realizar es verificamos los mismos puntos que ya, estos puntos que ya marcamos en el navegador, en la pantalla, los vamos a tocar con este es un instrumento de navegación, es un instrumento móvil de la navegación. Está conectada con la cámara y está reflejando la luz infrarroja y nos está digitalizando este espacio quirúrgico. Este otro instrumento igual refleja la luz infrarroja, es un instrumento móvil como un lápiz, y con este instrumento yo toco cada punto que aquí registré, digamos el borde externo el canto externo del ojo, el canto interno. Entonces cada punto lo toco con el instrumento móvil de navegación. Básicamente con este instrumento le voy tocando cada punto que ya registré y el navegador me da pase para luego realizar un barrido del paciente o hacer un diagrama con varios puntos, así como se registrando el computador o el navegador por donde vamos pasando con el puntero, le decimos nosotros, de navegación. Luego que ya hemos hecho el registro del paciente, lo que hacemos básicamente es verificar que la navegación esté aguda, que esté exacta. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, tocamos puntos de referencia del paciente y los verificamos en la pantalla. Por ejemplo, verificamos que si estamos tocando la punta de la nariz, igual aquí en la pantalla se nos refleje que estamos tocando la punta de la nariz. Si estamos tocando el conducto auditivo externo, entonces en la pantalla tenemos que ver que estemos tocando el conducto auditivo externo. Si entramos por una fosa nasal, aseguramos que también en la pantalla estemos entrando en la fosa nasal. Y esto nos da la exactitud de que el navegador y el espacio físico está digitalizado y está trabajando bien. Por lo general, el error mínimo que permitimos es menos de 1 milímetro. O sea, de donde estamos tocando a donde señala el navegador en la pantalla tiene que ser 1 milímetro o menos para que iniciemos un proceso de navegación, para que digamos que el registro que hicimos fue exacto y que ya podemos navegar. Entonces, verificamos y el navegador nos dice está a menos de 1 milímetro de su punto que está tocando. Por lo general depende de la cirugía. Si es un tumor grande, nosotros decimos ya con 1 milímetro suficiente. Si es un tumor muy pequeño o una lesión muy pequeña donde necesitamos abordar, realizamos un registro hasta que logremos lo mínimo de desfase entre el navegador y lo que estamos tocando con esta herramienta que es con estos instrumentos móviles de navegación. Aquí son algunas posiciones de los pacientes a la hora de navegar. Por ejemplo, esta paciente es una paciente con un tumor talámico. Queríamos acceder al tálamo, lo hicimos transoccipital. Entonces, utilizamos la navegación, la ponemos en posición en decúbito lateral.
conectada su cabeza o fijada con el Mayfield o con este craniostato, fija la cabeza. Al Mayfield conectamos el brazo es un brazo móvil para la navegación. Este brazo lo fijamos y al brazo conectamos la referencia fija que va a estar reflejando la luz infrarroja del navegador. Esta referencia, una vez que está fija, no la podemos mover, ni la paciente se puede mover. Por eso utilizamos, en este caso, en este tipo de cirugía, un Mayfield. Entonces hicimos el abordaje, hicimos la resección del tumor. Aquí es de mucha ayuda porque una vez que entramos al cerebro, algunas relaciones anatómicas se pierden ya dentro del cerebro y realmente con la neuronavegación nos vamos haciendo una trayectoria, vamos en el camino quirúrgico y vamos haciendo una trayectoria hasta llegar a la lesión tumoral y hacer una resección. Por supuesto que siempre tenemos en cuenta algo, sobre todo cuando trabajamos en cerebro y no en cirugía de base de cráneo, que las relaciones anatómicas en el cerebro, por ejemplo, si había hidrocefalia y drenamos líquido, el cerebro cambia el volumen y ya no es la misma tomografía o resonancia que estamos viendo en la pantalla. Entonces, esos aspectos tenemos que irnos tomando en cuenta y redirigimos la navegación, o a veces hasta tenemos que volver a puntos que ya hemos identificado antes de la cirugía para verificar que no hemos perdido la agudeza con el neuronavegador. Este es otro tipo de abordaje, digamos, este es un abordaje retrosigmoideo para un tumor del ángulo pontocerebeloso. En este tipo de tumores, la ayuda que nos da básicamente la navegación es para planificar bien nuestra craniotomía. Incluso ya hay estudios donde dice que hay una variación entre el Asterion y el Asterion es un punto de referencia que nos sirve en esta cirugía para verificar dónde está el seno transverso para no dañar el seno o para hacerla lo más lateral posible y poder acceder al tumor. Pero ya tenemos algunos estudios que se han hecho en cadáveres y con neuronavegación donde hasta por lo menos en un 30% de los cadáveres se ha encontrado que este punto de referencia anatómico no corresponde exactamente con la unión entre el seno transverso y el seno sigmoide. Puede ser que a veces esté más bajo esa unión o puede ser que esté más alto. Entonces con la neuronavegación buscamos siempre las referencias anatómicas, no es que como estamos con navegación ya no vamos a buscar referencias, siempre buscamos las referencias lo más exacto que podemos y una vez que encontramos la referencia anatómica verificamos con el neuronavegador que sea que la relación con el seno, en este caso, en esta cirugía, la relación con el seno transverso y seno sigmoide sea la correcta y después continuamos nuestra craniotomía retrosigmoidea. Aquí ya estamos en el hospital y tenemos el neuronavegador. En este caso, como en esta cirugía estoy de cirujano principal, el neuronavegador lo tengo frente de mi visión. No en todo momento estoy operando y navegando, sino que verifiqué mis puntos, ya estoy en la cirugía y de acuerdo a cómo vaya la disección, de acuerdo a las estructuras que vaya viendo y necesite yo en ese momento realizar una verificación o tengo alguna duda que el navegador me pueda ayudar, entonces agarro mi instrumento de navegación y verifico en la pantalla que lo que estoy viendo es lo que pienso o si estoy en el límite de alguna estructura.
o si es una arteria o X cosas que yo necesite dilucidar. Esto me garantiza durante el procedimiento seguridad, más efectividad. Como les decía en el caso anterior, por ejemplo, aquí verificamos puntos anatómicos y además con el navegador, al planificar craniotomía, los abordajes los hacemos más pequeños, ya no hacemos una incisión mucho más grande para buscar todas las referencias anatómicas, sino que como tenemos el navegador, y entonces podemos identificar referencias anatómicas en espacios pequeños. Entonces las heridas y las craniotomías se convierten en mucho más pequeño, el abordaje más pequeño, menos disección muscular, menos tamaño a la hora de hacer la craniotomía, y luego verificamos puntos anatómicos dentro del procedimiento quirúrgico. ¿Dónde está indicado navegar? Básicamente, en la actualidad tenemos que la navegación es un estándar, o sea, ya no es algo que es una opción en los países de primer mundo. Básicamente eso está en quirófano, como está la succión, como está el bipolar, como está otro instrumento, ya no es opcional. En nuestro país se ha venido introduciendo cada día más y hemos tratado de realizar los procedimientos con esto. Por supuesto, aquí se hace un poco más difícil, no por la navegación, sino por los costos de estos equipos. Entonces, indicaciones, por ejemplo, algunas cosas donde hemos ocupado neuronavegación. En estos tumores, digamos, para ir a hacer una resección o hacer una biopsia. Hacemos una biopsia heterotáxica de estos tumores, o hacemos una biopsia a través de un acceso mínimo, solo a realizar un pequeño corte del tumor para realizar biopsia, a veces resecciones de estos tumores, pero básicamente en tumores muy difusos o que están muy profundos, donde una resección sería muy catastrófica, entonces realizamos una biopsia, ya lo hacemos o bien una biopsia directa o bien una biopsia que la podemos hacer dirigida o una biopsia heterotáxica. Para operar tumores en diferentes posiciones, por ejemplo, tumores de base de cráneo, tumores de la hipófisis, meningiomas clivales, meningiomas clinoideos, perdón, frontales, intraventriculares, todos estos tipos de tumores. Es una arma, una ayuda es excelente hacerlo con la neuronavegación. Por ejemplo, en base de cráneo entramos endoscópico a las lesiones, y cuando estamos ahí verificamos dónde está la arteria carótida. Digamos, tenemos referencias anatómicas, pero verificamos con la navegación dónde está la arteria carótida, dónde están los nervios ópticos, y esto nos ayuda a hacer una resección más segura. También la ocupamos para poner catéteres ventriculares. Por lo general, los catéteres ventriculares, una derivación, lo hacemos sin lo normal que ha sido en el país, es hacerlo sin una dirección con neuronavegación, ¿verdad? Porque no hay navegadores en todos los hospitales. Pero nosotros aquí en el hospital, pues ya varios procedimientos de colocación de válvulas los hacemos dirigidos con neuronavegación. ¿Y esto qué nos permite en las hidrocefalias, por ejemplo? Que el catéter, a la hora de verificar, a la hora de colocarlo, sepamos seguros dónde está y dónde queremos que quede. Cuando uno lo coloca solo con referencias anatómicas, pues unas veces está bien puesto, otras veces cruzado, en otras ocasiones está donde no queremos, pero con la navegación lo dirigimos al punto exacto donde queremos que quede la punta de nuestro catéter. También en cirugía de columna, aquí nos sirve la neuronavegación para colocar sobre todo tornillos, y aquí una ventaja de esto es radiar menos al paciente.
utilizar menos el brazo en C, o sea, no utilizar el brazo en C solo en las primeras tomas o la tomografía, solo en la tomografía de referencia, y después ya no se está radiando al paciente durante el procedimiento quirúrgico para colocar tornillos transpediculares. Ventajas de la resección, haciendo un resumen de las ventajas de la resección con neuronavegación. Yo diría que abordajes menos invasivos, o sea, como les decía, planificamos la craniotomía que vamos a hacer de acuerdo al tumor que vayamos a operar, y el acceso lo podemos hacer más pequeño porque tenemos básicamente una guía donde vamos identificando puntos claves y no necesitamos hacer una incisión grande, como decían antes los profesores. Entre más grande la incisión, mejor el cirujano, porque se tenía que identificar todos los puntos para estar seguros dónde estábamos. Actualmente con el navegador, pues nos da esa ventaja de asegurarnos previo a la cirugía y durante la cirugía, entonces hacemos abordajes más pequeños para resecar tumores. Logramos hacer una planificación prequirúrgica. Esto significa que analizamos los diferentes abordajes un día antes, pues, por lo general lo hacemos. Los diferentes abordajes lo hacemos en una cirugía simulada prácticamente en la navegación, y vamos decidiendo si hay una estructura vascular en el trayecto quirúrgico, pues decidimos otro trayecto. Si hay una estructura nerviosa muy importante o un nervio en el trayecto quirúrgico, pues analizamos otro trayecto. Entonces ya podemos dilucidar 3, 4 trayectos quirúrgicos y quedarnos con el mejor en el caso de hacer la intervención quirúrgica. Reduce el tiempo quirúrgico porque, bueno, la incisión va a ser más pequeña, la craniotomía más pequeña. Dejamos de hacer algunas cosas que se hacen en la cirugía tradicional para comprobar dónde estamos, y entonces todo eso nos ayuda a reducir el tiempo que el paciente va a estar en quirófano. Reduce el estrés quirúrgico, por supuesto, porque el cirujano en el cerebro, toda cirugía y todos los cirujanos saben lo que es, no solo en neurocirugía, saben lo que es el estrés cuando uno está operando, y en cerebro, pues nosotros siempre vamos con mucho cuidado y siempre con el estrés de que el paciente con cualquier paso en falso se pueda dar una lesión que puede ser irreversible incluso. Disminuye el daño tisular por lo mismo, porque las intervenciones son más pequeñas y no necesitamos ocupar mucho espacio para mucho espacio cerebral, exponer mucho cerebro para llegar al tumor. Por ejemplo, podemos operar un glioblastoma por aperturas de 5 centímetros. Pues, podemos operar meningiomas por aperturas de entre 5 y 10 centímetros. Esto, antes teníamos que hacer una craniotomía bastante amplia para exponer bien todos los bordes del tumor, pero como ahora planificamos desde antes dónde están los bordes, o ya estamos en quirófano, señalamos dónde están los bordes del tumor, entonces así planificamos la craniotomía. Y menor índice de revisión, porque bueno, esto permite que algunos restos tumorales pues no queden, porque con el navegador estamos verificando si ya llegamos a determinados puntos de la cirugía y si es o si no hemos revisado. Entonces el neuronavegador nos permite esto, y después no nos llevamos sorpresa. Bueno, si queda algún resto tumoral ya será por alguna otra decisión, pero no necesariamente porque se quedó algún resto quirúrgico que no se pudo visualizar durante el tiempo quirúrgico. Y bueno, la neuronavegación realmente ha sido algo que llegó para quedarse. Se han escrito múltiples artículos, hay muchos artículos sobre neuronavegación, ya prácticamente no se discute el uso de navegación. Tal vez donde existía, pienso yo, hace algunos años era en dar el salto entre la vieja escuela y la escuela que ya creció con navegación. Digamos, la vieja escuela siempre decía, yo puedo operar sin navegación, no necesito ningún neuronavegador porque yo tengo mis conocimientos anatómicos.
es una idea válida, no estoy en contra de eso, pero ese conocimiento anatómico más un neuronavegador se convierte en algo con que tiene unas ventajas increíbles. Ya la nueva escuela, ya prácticamente que creció con neuronavegación, no discute el uso no discute el uso del neuronavegador en ninguna cirugía. Y básicamente más bien esto viene un desarrollo mayor en la parte de la neuronavegación, pues se está hablando ya en el futuro, tener imágenes transquirúrgicas de resonancia, que bueno, actualmente hay resonancia transquirúrgica, después de que se termina una resección, se hace una resonancia, se verifica el grado de resección, o si se resecó todo y se vuelve a quirófano a operar. Y entonces ahora el paso que se va a dar es que esa resonancia transquirúrgica inmediatamente se incorpore a la navegación, o una difusión, una resonancia con difusión o una tractografía, se incorpore a la navegación en ese momento y continuar la resección de la cirugía. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy a la orden. Excelente, muchas gracias, doctor Cecil. Doctor Rayo, ¿estás por ahí? Claro, ¿me escucha? Adelante, doctor Rayo. Sí, adelante, doctor Rayo, adelante. Claro, tenemos algunas preguntas que han entrado al chat. Entonces, aquí está una pregunta. La primera, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes con el uso de la neuronavegación? Y la podemos unir con otra pregunta que dice, ¿cuál es la cirugía más frecuente que se ha realizado con neuronavegación en el hospital? Ok, complicaciones por operar con neuronavegación no hay. Más bien nos sirve para reducir las complicaciones, reducir la morbilidad, incluso la mortalidad. La cirugía más frecuente que hemos realizado son tumores, ya sea tumores de base de cráneo o gliomas. Eso es lo que más hemos hecho con navegación. A mí me gustaría agregar, pues muchos de los presentes somos cirujanos, ¿verdad? Por lo menos los que nos dedicamos a la práctica privada y en este hospital, es que tal vez la única complicación es en cuanto a los costos. La cirugía se vuelve un poco más cara, pero realmente los costos justifican las ventajas que ya el doctor Guillén ha venido explicando. Así que, pues, si hablamos de complicaciones, pues no quirúrgicas, ¿verdad? Sino en la parte administrativa, que es uno de los problemas que todos nosotros nos vemos a diario. Creo tal vez, perdón, doctor Rayo, doctor, sí. Complementando, a lo largo que el doctor Cecil daba su ponencia y un poco de la historia, sucede muy similar a lo que en su momento fue la laparoscopía, ¿no? Podían hacer una colecistectomía convencional, hoy en día la laparoscopía, obviamente ustedes como cirujanos saben que esto pues oferta muchas ventajas, y definitivamente que la inversión justifica los beneficios que ustedes como neurocirujanos le pueden brindar al paciente con esta técnica quirúrgica, ¿no? Ya ni se diga, por ejemplo, nuevas técnicas que de alguna u otra manera han venido sustituyendo técnicas como la laparoscopía o toracoscopía, como es el famoso Da Vinci, ¿no? Creo que estamos en un momento tecnológico en donde todas estas herramientas vienen a sumar seguridad, eficacia al quehacer médico. Creo que es muy importante. Sí, como comentario me gustaría añadir de que en veces el uso de esta tecnología nos toma tiempo a nosotros en el prequirúrgico inmediato. Cuando nosotros estamos operando este tipo de casos, pues tenemos que posicionar al paciente. En veces son posiciones bien incómodas y tenemos que asegurar la vía aérea, tenemos que asegurar que el paciente esté lo más cómodo posible, porque son largas horas muchas veces. Por eso es que el doctor Guillén hablaba de un fijador de cráneo, ¿ya? Un Mayfield, que es un fijador que lo va fijo a la mesa quirúrgica y lo mantiene
por todo el tiempo quirúrgico y eso es solamente un tiempo. El tiempo de la neuronavegación y la planificación, ya el paciente anestesiado pues prolonga un poco el tiempo anestésico, que no deja de causar cierta incomodidad con nuestros colegas los anestesiólogos, ¿verdad? Así que si hay algún anestesiólogo en la sala, pues también se ha dado cuenta o se dará cuenta cómo son esos pequeños detalles pues, en la parte de la neurocirugía. Hay otras preguntas acá. ¿Desde cuándo existe la neuronavegación en el Hospital Vivian Pelas? Bueno, nosotros tenemos trabajando con la neuronavegación, creo yo que un año, ¿no? No sé si antes había neuronavegación, pero la experiencia de nosotros aquí en el hospital es un año, aproximadamente un año y 2 meses, puede ser. Quería mencionarle algo importante, la neurocirugía es cara, así como dice Rayo. Esta paciente aquí llevaba, por ejemplo, además de neuronavegación, llevábamos potenciales evocados del tallo, llevábamos electromiografía transquirúrgica, además de un microscopio, un taladro eléctrico para abrir cráneo. O sea, es un montón de tecnologías que tenemos que nos puede llevar a una complicación severa. Cualquier daño nos puede llevar a una complicación severa. Entonces realmente no es sencillo, pues desde el craniótomo, fijador, monitorizar los nervios, pares craneales, el tallo cerebral con neurofisiología y utilizar neuronavegación, microscopio. O sea, no se convierte en algo en algo barato, pero al final la vida es mucho, mucho, mucho más que eso, ¿no? Otra pregunta, doctor Guillén, dice, ¿cuál sería una limitante para la neuronavegación en el hospital? Una limitante para... Bueno, yo les voy a decir algo, nosotros hemos operado muchos casos, digamos, el costo no es limitante, porque en muchos casos los hemos operado sin remuneración por utilizar el equipo de neuronavegación. Así que ese el resultado quirúrgico. Ahora, podría haber algunas limitantes como las que tuvimos a recordar, Rayo, cuando todavía no estábamos bien o en radiología no nos habían entendido bien cómo planificar una resonancia para navegación. Entonces, al inicio nos costó que se hicieran buenas resonancias y buenas tomografías para poder navegar, por ejemplo, ¿verdad? Yo recuerdo una paciente que necesitamos hacer una fusión tomografía-resonancia y nunca logramos tener una resonancia adecuada. Después, con otro paciente ya se mejoró con el resonador. Otra paciente necesitamos, o como 3 pacientes hemos necesitado tener tensor de imágenes, tractografías y meterlas al navegador y no teníamos o no hay todavía en el hospital. Incluso en el país no encontramos quién las pudiera hacer esa resonancia con esa función. Entonces, esas han sido las limitantes que hemos tenido para la navegación en la parte, yo diría, radiológica. En la parte de quirófano ha sido encontrar un buen Mayfield para hacer la fijación de las referencias, que necesita el Mayfield, el navegador. Pero todo eso lo hemos venido pues poco a poco sorteando pues y viendo cómo lo hacemos. Hay otra pregunta de que dice que qué tan probable es que después de la resección queden restos tumorales y estos favorezcan un nuevo crecimiento
que lleve a una reintervención o solo queda con tratamiento quimioterapia? Bueno, esto depende, yo diría que ahí son dos temas ahí, por lo menos, o tres temas. Uno depende de la patología del tumor, de a qué tumor nos estemos refiriendo, ¿verdad? Y que un resto puede significar crecimiento tumoral y que se vuelva a reintervenir, eso va a depender de qué tipo de tumor. Pero el otro tema muy importante, la pregunta es bien interesante porque el otro tema muy importante es de lo que estamos hablando, es el grado de resección que logremos tener durante la cirugía. Y precisamente la neuronavegación es uno de los instrumentos que nos ayuda a mejorar el grado de resección quirúrgica. En el mundo, sobre todo en las cirugías de glioma, siempre es un problema la resección quirúrgica, porque a veces uno cree que ya hizo lo mejor que pudo, pero queda un resto de glioma. Entonces, además de la neuronavegación, hay otros equipos como el microscopio con fases de luces especiales para resección de glioma, la resonancia intraquirúrgica que nosotros hemos hablado del tema en el hospital para que tengamos resonancia intraquirúrgica, que significa que estamos operando al paciente y hagamos una resección, pero vamos a resonancia antes de despertar al paciente, antes de cerrarlo, y en resonancia definimos cuánto nos falta de tumor o si ya el tumor se completó. Entonces, son varios elementos que en épocas modernas, en la actualidad, son muchos elementos que tienen que hacerse para tratar de garantizar resecciones completas. Y nosotros creo yo que hemos dado un paso importante con una neuronavegación, con microscopía, y solo nos faltaría, digamos, cosas como la resonancia, tener la posibilidad de hacer una resonancia intraquirúrgica, sobre todo en gliomas o glioblastomas multiformes. Un comentario adicional en este punto es que como oncólogo, con cierta frecuencia recibo pacientes con imágenes sugestivas de neoplasias y son valorados por clínicos quirúrgicos que dicen tumor no abordable, se envía con el oncólogo para tratamiento. Entonces, yo creo que con esta técnica, esos tal vez temores que a veces podríamos transmitir al paciente de complicaciones con la neuronavegación se van disminuyendo. Cada vez, hoy sabemos que la biopsia, por supuesto, es mejor que no hacer nada, pero que la resección subtotal es mejor que solo biopsia, porque como la pregunta ahí decía, después hay un tratamiento adyuvante, háblese de quimio, háblese de radio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que la pregunta también es interesante, como dice el doctor Cecil, porque la neuronavegación permite a los colegas llegar a esos puntos que a veces es difícil, ¿verdad? Es difícil abordar por otra técnica quirúrgica, por los riesgos que esto pueda acontecer, porque al menos cuando de tumores se trata, el diagnóstico histopatológico puede variar. Es decir, por imagen puede ser un glioma, puede ser un linfoma, puede ser un astrocitoma, etcétera, etcétera. Ya ni se diga de las ventajas que los colegas quirúrgicos tomen tejido para luego hacer otro tipo de pruebas especiales que te pueden predecir si el paciente te va a responder o no a algunos agentes como temozolomida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nosotros hemos tenido con los doctores pacientes que han sido en la biopsia inicial astrocitomas, oligoastrocitomas, hemos hecho perfiles moleculares y van subiendo en la escala, ¿no? Entonces creo que es muy, muy importante tener la histología. Había una pregunta, doctor Rayo, del doctor Salter respecto a los pacientes con neurofibromatosis. No sé si la tienes por ahí. No la he leído. Ok, el doctor Salter pregunta la opinión de ustedes. En pacientes con neurofibromatosis hay lesiones muchas veces milimétricas en el cerebro. Con esta técnica podríamos realizar abordaje de resecciones. Yo tal vez también le sumaría cuál es ese tamaño que ustedes más o menos podrían llegar, por ejemplo, para también lesiones metastásicas. Bueno, es que ya hablar de las enfermedades de forma particular, pues
es todo un tema, pues. Interesante la pregunta del doctor Salter. En neurofibromatosis, pues habría que ver a qué tumor, digamos, nos estamos refiriendo. Por ejemplo, si a un neurofibroma en el ángulo punto cerebeloso, a un meningioma, a un astrocitoma subependimario, depende de la lesión. Y hay algo importante que la neuronavegación, al final también les digo, no hace la cirugía, nos ayuda a dirigirnos, pero no hace la cirugía. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que cada paciente es particular y se analiza el caso, pues si hay un abordaje para llegar a la lesión, eh, o si no tenemos un abordaje realmente para llegar a la lesión, porque haríamos mucho daño, aún teniendo neuronavegación. Eso va a depender de dónde esté ubicada la lesión. Ahora, si es una lesión muy pequeña y sabemos que es por neurofibromatosis, probablemente no vamos a necesitar hacerle una cirugía, sino darle seguimiento al paciente. Si es profunda la lesión, es pequeña, no vamos a necesitar o no vamos, estoy teorizando, no vamos a elegir ir a hacer una cirugía a una lesión pequeña profunda. Entonces depende de muchos factores. La lesión no depende de la cirugía, no depende de tener un navegador y decir con esto puedo operar todo, sino que siempre hay que tener hacer la discusión, tener los criterios y ver en qué se beneficia hacer la cirugía, si es abordable, no es abordable. Son muchos aspectos los que hay que definir antes de entrar a una cirugía, pues. Otra pregunta que está por acá dice que si se ha realizado cirugía con neuronavegación en pacientes con tumores cerebrales, así como en el cuarto ventrículo. Trujillo Sí. Delgado, el doctor. Ah, Tumores cerebrales y tumores del cuarto ventrículo. Pregunta el doctor Trujillo Delgado. sí, hemos realizado, eso es algo, bueno, no lo mencioné en la clase, pero bueno, sí, presenté algunas imágenes de algunas lesiones de fosa posterior, pero sobre todo del ángulo pontocerebeloso. Pero también, digamos, hemos accedido a tumores de región pineal, tumores del cuarto ventrículo, meduloblastoma. En todas esas lesiones, básicamente nosotros siempre tratamos de tener el apoyo de la neuronavegación. En esa línea, Hazel Guadamuz, ¿podríamos operar tumores de médula espinal, doctor Cecil, con neuronavegación? Realmente en médula espinal o en columnas, la neuronavegación se ocupa, digamos, en la parte vertebral para poner tornillos transpediculares, pero no para operar lesiones medulares, o por lo menos hasta ahorita no se ha desarrollado un programa para operar tumores intramedulares o intradurales. O sea, no, la respuesta sería no, pues, para operar tumores espinales. Sí para colocar tornillos vertebrales transpediculares. Otra pregunta es, ¿hay experiencia en cirugía de epilepsia con neuronavegación? Bueno, en cirugía de epilepsia hemos hecho por lo menos 2 casos interesantes de cirugía de epilepsia y la neuronavegación tiene que ser una herramienta que esté ahí para hacer una cirugía de epilepsia con todos los requerimientos. Definitivamente no tenemos mucha experiencia con cirugía de epilepsia, hemos hecho pocos casos, pero la navegación en casos de cirugía de epilepsia es variado y son muchos los tipos de cirugía que hay que hacer, pero básicamente en varios tipos de esta cirugía, el neuronavegador es una herramienta básica, importante. Y una última pregunta dice aquí que cuántos años aproximados pasará para que el sistema público pueda disponer de esta tecnología. Bueno, es difícil de responder, pero yo he escuchado pues de que hay un interés del sistema público por adquirir neuronavegación
Incluso la parte de microscopio yo creo que la cambiaron y ya tienen buenos microscopios y tienen mucho interés por aspirador ultrasónico y neuronavegación. ¿Cuándo lo van a adquirir? No sé realmente, pero sí el interés es muy grande en el hospital público. Hay una pregunta del doctor Padilla, doctor Rayo. Sí, quería unirla al doctor Padilla con otras preguntas que están por ahí y hace referencia al tamaño. ¿Cuál es el mínimo, el tamaño o cuál es la lesión que más se favorece de la técnica de neuronavegación? Bueno, entre más pequeña es la lesión, más se favorece de la neuronavegación. ¿Por qué? Porque entre más pequeños los accesos quirúrgicos son más difíciles. Llegar a la lesión es más difícil. Y si es profunda la lesión y pequeña y hay necesidad de sacarla, por ejemplo, un cavernoma temporal insular profundo y que ya sangró y que lo necesitemos sacar y es pequeño, mide medio centímetro, la navegación o sea, número uno, poner navegación. Si el por ejemplo, el ejemplo que les ponía, el tumor talámico. O sea, la navegación es número uno para dirigirlo. O tumores pequeños, profundos y que se necesiten operar, como el ejemplo que les ponía de un cavernoma, es esencial. Ahora, podemos tener también una lesión donde no vamos a intervenirlo abierto, entrar, pero podemos hacer una biopsia heterotáxica. Por ejemplo, puede estar una lesión talámica, pero de esas lesiones donde decimos no entremos directo a reseccionar tumor, sino que a tomar una biopsia. Podemos hacer una biopsia heterotáxica. Y por un mínimo acceso sacar una muestra para que la examine patología y esto apoya a los oncólogos para el tratamiento. Doctor, me escucha, yo tenía una pregunta moviéndonos un poco aparte de lo maligno y muy similar a lo de epilepsia. ¿Podemos utilizar neuronavegación para hacer cirugías de tipo vascular, aneurisma y demás? ¿Han tenido experiencia ustedes o está indicado? Interesante la pregunta. Está indicado, yo diría, en patologías como, por ejemplo, una malformación. Y durante la cirugía nos sirve la navegación. En aneurisma, realmente para lo que es la disección de la arteria, el clipaje del aneurisma, no. O sea, ahí no nos serviría. En aneurisma nos serviría para planificar la craniotomía. Por ejemplo, a veces no solo hacemos craniotomías convencionales terionales, a veces las hacemos supraorbitarias. Entonces, el navegador nos ayuda en la parte ósea a planificar el tamaño de la craniotomía y durante estamos haciendo la craniotomía, ver los puntos para hacer el corte en el hueso. Pero ya cuando llegamos a la arteria y comenzamos a disecar el aracnoide y comenzamos a ver las relaciones anatómicas del aneurisma, ahí ya no necesitamos navegación. No tiene uso en eso la navegación. Perfecto. Una pregunta, Duvan Arauz. ¿Es viable el uso de neuronavegación en casos de patología infecciosa tipo neurocisticercosis? Excelente esa pregunta. En neurocisticercosis, ¿cuál es la cirugía más frecuente? La epilepsia. Pero la primera cirugía que hacemos en neurocisticercosis es colocar una derivación y entonces con navegación lo que podemos hacer es dejar el catéter en un lugar donde no miremos, digamos, que haya un cisticerco dentro del ventrículo. Y hay cisticerco y que esto entraría en el campo de cirugía de epilepsia y algunos que se comportan como tumores haciendo efecto de masa, pues que hacemos una resección como tal para cual lo hiciéramos para un tumor. Es más rara esta cirugía, pero lo más frecuente que hacemos es colocar catéteres para neurocisticercosis, catéteres en el ventrículo
y que yo diría que aquí tiene una indicación muy importante porque el catéter tiene que quedar muy bien puesto y buscamos la zona donde no haya neurocisticerco. Y esto se logra cuando solo vamos a ciega a colocar el catéter, no sabemos al final dónde queda la punta. En cambio, con la navegación lo podemos dirigir a un lugar donde sepamos que no hay cisticerco. Excelente. Bueno, creo que estamos un poco sobre el tiempo. Doctor Rayo, ¿alguna conclusión? Después, doctor Cecil, adelante, por favor. Bueno, primero agradecer a docencia del hospital que dio la oportunidad de que el doctor Guillén nos expusiera sobre esta herramienta de trabajo que tiene la neurocirugía en este hospital. Que como el doctor también ha dicho, hemos hecho cirugías que antes no las pudimos haber hecho y ahora con esta técnica, con esta herramienta hemos hecho cirugías que de otra manera pues no hubiéramos podido tener ni el acceso ni el éxito que tuvimos haciéndola. Y explicarle a muchos de los colegas que conozcan la técnica y se familiaricen también con los términos. ¿Sí? Y agradeciéndole al doctor Guillén pues que puso muy didácticamente y detalladamente los pormenores de las indicaciones y las ventajas de esta herramienta de trabajo. Bueno, yo les agradezco al Departamento de Educación, al doctor Bacon por haberme invitado a esta charla. Agradezco a todos los que se conectaron y el interés que han mostrado. Muchas gracias por escucharme. Y cualquier duda o cualquier pregunta, en cualquier momento, o del teléfono o en el pasillo, podemos hablar. Muchísimas gracias, doctor Rayo, doctor Guillén. Bueno, esto es parte de nuestro compromiso, ¿verdad? Por estar actualizándonos en este proceso. A manera tal vez de comentario, decir que el hospital pronto, creo que a partir del mes de mayo, tendrá un nuevo resonador y esto obviamente va a brindar mejores herramientas para los colegas con nuevo software que van a facilitar los abordajes quirúrgicos en diferentes especialidades, ¿verdad? Entonces creo que parte del compromiso de ir renovando tecnología para brindar un mejor servicio de calidad. La plática ha estado sumamente interesante, muchísimas preguntas, ¿verdad? Como dijo el doctor Guillén, muy agradecemos mucho la participación que todos han tenido. Esta conversación ha sido grabada, estará en nuestro canal de YouTube para que ustedes la puedan revisar con más detalle y calma en algún momento que lo consideren. Solo suscríbanse al canal de YouTube de docencia del Hospital Vivian Pela. Sin mayor comentario, doctor Guillén, doctor Rayo, les agradezco mucho y por supuesto a todos y cada uno de ustedes quienes han hecho un espacio para acompañarnos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias.